buenos días para todos. Le damos gracias a Dios y a ustedes también por darnos la oportunidad cada domingo de poder entrar a sus corazones por medio de las redes sociales para tener esta oportunidad de meditar y de reflexionar en la palabra de Dios. Esperamos que este día también sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. El domingo anterior estuvimos reflexionando acerca de un futuro milenio literal a la luz del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y la última parte de este pasaje mencionaba la derrota de Satanás y su condena al ser echado al lago de fuego y azufre, donde sería atormentado de día y de noche, junto con la bestia y el falso profeta. Es un evento que sucede posterior al milenio, pero este no es el único. Hoy vamos a referirnos a otro evento que se narra luego de la condenación del diablo. Y esta enseñanza de hoy la he titulado El juicio del gran trono blanco. Jesucristo, ¿es tu juez o tu salvador? Este tema del juicio del gran trono blanco implica también la realidad de un castigo eterno en un lago de fuego y azufre. Muchas personas son escépticas a la realidad de un castigo eterno y les parece que no es coherente a un Dios bondadoso y amoroso. La pregunta entonces es, ¿el tema del castigo eterno es un simple mito religioso con el fin de asustar a la gente y tener control sobre ellas? ¿Es real la existencia de un lago de fuego donde las personas condenadas a él pasarán toda la eternidad? Y si existe este lugar, ¿quiénes están destinados allí? ¿Desea Dios que las personas vayan allí? ¿Es posible ser librado de ese castigo eterno? Vamos a tratar de contestar estas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes para pedirle dirección a Dios. Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar delante de tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti, en todas tus provisiones, y por eso en este momento estamos pidiéndote para que tú nos des de tu sabiduría, para que tú también obres en nuestros corazones, de tal manera que podamos recibir tu palabra como lo que es en verdad. No como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Que podamos conocerte, que podamos saber cómo tú actúas, que podamos saber cuál es la voluntad para tu vida y cómo nos podemos alinear nosotros con ella. Muchas gracias, Padre, por la manera como tú vas a obrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer el pasaje principal de nuestra enseñanza de hoy, que es Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice así: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Voy a iniciar dando un contexto general de este pasaje. Aquí se presenta el último juicio de la historia de la humanidad, o más conocido como el juicio final, el cual es descrito por el apóstol Juan en esta visión. En esta escena Juan dice que vio un gran trono blanco y a los muertos que estaban delante del trono para ser juzgados por el juez, que es Dios.
Juan narra también aquí cómo es que se lleva a cabo este proceso de juicio y cuál es la sentencia para los culpables. Vamos a mirar este pasaje en dos secciones principales. La primera sección es la visión del gran trono y el propósito del juicio. Y la segunda sección tiene que ver con el propósito del juicio en sí, es decir, cómo se llevará a cabo. Iniciemos con la visión del gran trono blanco. En primer lugar, en ese gran trono dice que se sienta el gran juez que va a juzgar. Pero ¿quién es el que está sentado en ese trono? Por un lado es claro que es Dios, porque se especifica allí que los muertos están de pie ante Él. Pero lo que no se indica explícitamente es si es el Padre o es el Hijo el que se sienta allí. Lo más seguro de pensar es que es el Señor Jesucristo, y tenemos clara evidencia en la Escritura al respecto. Hay varios pasajes que hablan acerca de esto, pero en este momento voy a mencionar uno, y es Juan capítulo 5, versículos 22, 26 y 27. Juan capítulo 5, versículos 22, 26 y 27. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces está claro que Dios, el Padre, ha delegado al Hijo para juzgar. No queda ninguna duda entonces de quién se sentará en el gran trono blanco para juzgar. Es el Señor Jesucristo en toda su gloria. Pero notemos además que Juan vio que la tierra y el cielo huyeron de delante del que se sentaba en el trono, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué puede significar esto? Se ha planteado la posibilidad de que la tierra y los cielos, como los conocemos hoy, ya no existirían en ese momento, o que tal vez sean restaurados a un nuevo estado de pureza. Muchas referencias en la Biblia sugieren que la tierra y los cielos, como ahora los conocemos, serán destruidos. Voy a leer un pasaje, no necesitan buscarlo, yo lo voy a leer, pero está en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 11 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto se confirma también con la declaración de la apertura del libro de Apocalipsis en el capítulo 21, en el versículo 1, cuando dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. De modo que para cuando se realice el juicio del gran trono blanco, ya no existirán los presentes cielos y la presente tierra. ¿En dónde entonces tendrá lugar el juicio del gran trono blanco? No queda claro totalmente, pero ocurrirá en el espacio de Dios. Algo que no es tan fácil de entender para nosotros en nuestra mente humana, pero será posible para Dios. En segundo lugar, el pasaje menciona cómo es el proceso del juicio, es decir, cómo se llevará a cabo. Y esta es la segunda sección. Pero antes de eso, quiero mencionar cuáles son los propósitos de establecer un trono blanco. El propósito de establecer ese trono es el de juzgar a un gran grupo de personas que aún quedan por definir su situación en cuanto a su sentencia definitiva, y se trata de los muertos que no son salvos. Ahora sí, pasemos al proceso del juicio en sí. Y todos sabemos que un juicio tiene un juez
los que participan, es decir, los que son acusados, cuál es el método de juzgar y cuál es la sentencia. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Vamos a comenzar por quiénes son los procesados en este juicio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los procesados aquí? Juan habla acerca de los muertos. Él vio los muertos de pie delante de Dios. Los que son juzgados aquí, entonces dijimos que eran los muertos que no son salvos. ¿Y quiénes son los muertos que no son salvos? Primero que todo, tenemos que recordar, conforme a la Escritura y lo que vimos en la enseñanza anterior, que todos los muertos que habían respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, es decir, los muertos en Cristo, ya habían sido resucitados anteriormente en etapas, las cuales incluían los creyentes de la iglesia en el arrebatamiento, los santos del Antiguo Testamento y los que murieron en la gran tribulación. Recordemos lo que vimos en Apocalipsis 25, yo lo voy a leer, no lo tienen que buscar, dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Eso era lo que decía y lo que vimos en la enseñanza anterior en Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 5. Entonces vemos aquí un contraste muy importante que nos indica que hay dos grandes grupos totalmente diferentes, separados en dos tipos de resurrección, en dos periodos diferentes. Y también es muy significativo que se diga aquí que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Además de eso, llama bienaventurados y santos a los que participaron en la primera resurrección, y que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esto lo que nos enseña entonces es que los que resucitaron antes del milenio y al inicio del milenio, esos son los muertos en Cristo, que se arrepintieron de sus pecados y pusieron exclusivamente su confianza en Él en cuanto a su salvación. El último grupo será parte de una resurrección posterior, pero esta será de una naturaleza y propósito diferente, y en un momento lo veremos. Ahora, entonces, ¿sobre quién es que se lleva a cabo este juicio? De acuerdo con esto que acabamos de ver, lo que podemos concluir es que este juicio del gran trono blanco se refiere al juicio de los muertos que rechazaron a Jesucristo y no respondieron a Él en arrepentimiento y fe. Este juicio se lleva a cabo sobre los no salvos de todas las épocas, y no debe ser confundido este juicio con el tribunal de Cristo que se presenta en 2 de Corintios capítulo 5 en el versículo 10, el cual se llevará a cabo sobre los creyentes en Jesucristo. Pero este no es un juicio para salvación o condenación, sino para evaluar la calidad de la obra de los creyentes, especialmente en su relación con la iglesia del Señor Jesucristo, pero también para dar recompensa. Recordemos que este tribunal fue tema de enseñanza, una enseñanza dada por Juan en un domingo anterior, la cual está disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, cuando habla de muertos, Juan aquí no está hablando de cadáveres. Notemos que Juan dice que los vio de pie delante de Dios. Esto significa que estos muertos volvieron a la vida y se les llama simplemente muertos porque estaban separados de Dios. Pero son muertos que han resucitado. Han resucitado en la siguiente resurrección, la cual corresponde a los inconversos de todos los tiempos. Por otro lado, el apóstol Juan nos dice que vio a los muertos grandes y pequeños. Pues estas palabras no hacen alusión tanto a la edad de estas personas, sino
se refiere a cada individuo de la raza humana que ha vivido sobre la tierra, de todo tipo, que no puso su confianza en Jesucristo. Es decir, ninguno que haya rechazado a Jesucristo en la tierra será librado de ese juicio. La pregunta entonces es, en este punto, si la condición para estar en este juicio es rechazar a Cristo, ¿cómo es que se rechaza a Jesucristo? Hay algo que debemos entender antes para poder tener claridad de cómo es que se rechaza a Jesucristo. Hay maneras más directas de rechazar a Jesucristo, pero hay maneras también pasivas de rechazar a Jesucristo. A veces no se expresa directamente o con la boca, pero realmente en la práctica es eso lo que se hace. ¿Qué significa entonces rechazar a Cristo? En primer lugar, debemos entender que somos pecadores y que estamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Esa es nuestra realidad espiritual. Quiero que miremos Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que lo busquen conmigo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, que nos da luz acerca de esto. Dice así, Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una declaración que está afectando, que afecta a toda la humanidad. No hay nadie que cumpla los estándares de Dios y por lo tanto nuestro pecado ha producido una barrera de separación entre nosotros y Dios. La consecuencia entonces es vivir separado de Dios en esta vida y luego cuando muramos. En segundo lugar, debemos entender lo que Jesucristo hizo en la cruz para lograr el perdón de nuestros pecados y poder tener comunión con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6, quiero que lo busquen conmigo. Isaías en el capítulo 53, versículo 6, dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo cargó en la cruz con nuestros pecados para darnos la oportunidad de arrepentimiento, de forma que nuestros pecados fueran perdonados, a fin de restablecer esa comunión con Dios y tener una relación íntima y estrecha con Dios ahora y por la eternidad. Pero notemos que el versículo que leímos dice que nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada uno se apartó por su propio camino. Esa es la esencia del pecado, es vivir una vida independiente de Dios, es vivir totalmente contrario a la voluntad de Dios. Eso es la esencia de nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo cargó en la cruz con nuestros pecados para tener oportunidad de arrepentimiento y de que nuestros pecados puedan ser perdonados de tal manera que podamos tener una relación con Dios. Pero nuestras buenas obras nunca van a ser suficientes para borrar nuestros pecados, nuestras culpas o para satisfacer las demandas de Dios. Miremos lo que dice Romanos capítulo 3. Búsquenlo conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso quiere decir que no hay obras que alcancen o sean suficientes para satisfacer completamente los estándares y las demandas de Dios. Podemos tener buenas intenciones, pero nunca las buenas intenciones serán suficientes para satisfacer a Dios. ¿Qué es lo que Dios pide entonces? Con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz, es decir, como respuesta a la iniciativa de Dios. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice así, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que esto quiere decir es que Dios ha puesto a Jesucristo como una oportunidad para que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados, para que le sean perdonados y comience a tener una relación íntima y personal con Dios. Cuando se vive una vida sin dar importancia a lo que Dios dice y el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo, eso es rechazar a Jesucristo. Veamos otro pasaje. Ese pasaje se encuentra en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, los versículos 18 y 36. Juan capítulo 3, versículos 18 y 36, búsquenlo conmigo, dice así: el que en él cree, es decir, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos cosas importantes aquí que nos dice para tener en cuenta. Primero, el que no cree o rehúsa, o sea, el que rechaza creer, ya ha sido condenado. Es decir, el requisito para ser condenado es rechazar, es ignorar, es no creer, persistir en no creer en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz. Y en segundo lugar, dice algo también muy importante: la ira de Dios se manifiesta. Y la ira de Dios, dice que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se manifestará en el juicio final, cuando la persona que no responda a Jesucristo será juzgada para condenación. Pero esa realidad de la condenación no necesariamente en este momento en la vida tiene que permanecer igual, sino que puede cambiar cuando se manifiesta arrepentimiento y se pone la confianza en Jesucristo. Entonces, en conclusión, rechazar a Jesucristo es no responder a Él en arrepentimiento y confianza exclusivamente en Jesucristo para la salvación. Y pasamos ahora a la segunda sección, que tiene que ver con el método que se llevará a cabo para juzgar. El método que se llevará a cabo para juzgar. Ya hablamos de quiénes serán los procesados en ese juicio, en primer lugar. Quién será el juez de ese juicio. Y ahora vamos a ver cómo será el método para juzgar, como todo juicio que tiene una forma procesal. Dice allí el versículo 12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice también que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ellos según sus obras. Como hemos visto previamente, entonces ya hay un juez y están también los acusados, pero también hay una forma procesal.
donde se muestran las evidencias o las pruebas que inculpan a los procesados. Y explico de qué se trata esto. En este juicio, Juan dice que vio, ¿cierto?, los libros abiertos, incluyendo un libro llamado el libro de la vida. Y el texto aquí no expresa claramente qué contienen estos libros, qué son o qué contienen exactamente. Pero según leemos al final del versículo 12, dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, lo que podemos decir es que estos libros se pueden referir al registro de las obras de estas personas mientras estuvieron en vida. Y el libro de la vida es otro libro, es el listado de aquellas personas que son salvas. Las personas que pusieron su confianza en Jesucristo. Esos libros contendrían las pruebas que llevan un registro pormenorizado de todas las obras que el no salvo hizo mientras estuvo en vida en este mundo. Y no es raro para nosotros entender que Dios lleve un registro, puesto que su naturaleza omnipotente, Él tiene la capacidad de conocer en detalle las acciones de toda la humanidad. Entonces el gran juez, el Señor Jesucristo, va a pedir que se abran los libros con el fin de ver las evidencias. El juez pide abrir los libros para ver las evidencias y de esa manera entonces decretar una sentencia con base en las pruebas. Lo que podemos entender aquí es que estamos viendo aquí una audiencia donde los que hayan rechazado a Jesucristo comparecerán ante el juez con el fin de conocer las razones por las cuales se encuentran allí y también conocer las consecuencias que eso traerá. Pero por otro lado, también esos libros van a comprobar que todos los que están siendo juzgados merecen de manera justa la condenación eterna, por un lado. Y también puede que lo que digan los libros se usen para determinar el grado de castigo que se va a aplicar sobre la persona. Por algo dice allí que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Ahora, eso no quiere decir que todas sus obras eran malas, humanamente hablando, sino que todas sus obras eran muertas, hechas por personas que están espiritualmente muertas, donde no está la vida de Jesucristo allí. Eran personas que no habían nacido de nuevo. Entonces, en este proceso, al ver el juez las evidencias, es como si el juez dijera: yo voy a demostrarles por el archivo de sus propias vidas que realmente ustedes merecen la condenación. Y por otro lado, pues está mencionado el libro de la vida. Algunos ven el libro de la vida como el registro de todas las personas que están vivas o todas las personas que han vivido, y que cuando una persona muere siendo no salva, entonces su nombre es borrado de allí. No creo que ese sea el punto de vista bíblico. Pienso más bien que este libro es el registro de todas las personas que son salvas y que respondieron a Jesucristo, cuyos nombres se registran allí. ¿Cuáles son implicaciones o enseñanzas de lo que hemos visto hasta este momento? Enseñanzas o implicaciones para los que no han respondido a Jesucristo o no están seguros de haberlo hecho. En primer lugar, Dios está atento a todo lo que hacemos en esta vida. Esto quiere decir que nadie que haya rechazado a Jesucristo en su vida se va a librar de ese juicio.
Dios lleva una anotación de las obras, como si Dios tuviera una base de datos donde va registrando cómo se conduce el hombre de acuerdo a su ley y a sus estándares. Y si estas obras que se hacen no van de acuerdo a los estándares de Dios, al momento de la muerte se va a tener que comparecer ante el gran trono blanco. Los estándares de Dios están plenamente establecidos en la Escritura y es la medida por la que Dios juzgará las obras de cada uno. Romanos en el capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente. No tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ya está establecido ese día, donde Dios estará delegando al Señor Jesucristo para juzgar los secretos de los hombres. Lo que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe, conforme al Evangelio de Jesucristo. La segunda lección que observamos es que Dios obrará justamente. Recordemos que una de las características de Dios es que Dios es un Dios justo y su justicia implica que Dios siempre hace lo correcto y que es un juez que actúa bien, nunca actúa mal. Por lo tanto, ese será un juicio recto y transparente. Nadie va a ser culpado sin serlo realmente. Nadie será sentenciado sin antes haber pasado por un juicio. Pero la diferencia de un juicio humano es que aquí nadie va a tener la oportunidad para defenderse. Delante de Dios no habrá defensa en esos momentos. Muchos querrán defenderse y argumentar manifestando haber obrado de acuerdo con sus propios estándares mientras estuvieron vivos. Pero el tiempo de la defensa ya pasó en esa etapa. La única defensa que hay es tener a Jesucristo como abogado desde que estamos en vida. Es estrictamente necesario unirse a Jesucristo en vida, quien es nuestro abogado, nuestro defensor. Él es el Salvador. Aquí, ahora, es nuestro Salvador de ese futuro juicio que vendrá, del cual Él mismo será también el juez. ¿Qué aplicaciones podemos sacar en este momento de estos dos versículos que hemos leído hasta ahora, 11 y 12? Yo veo una declaración de verdad que lleva implícita una advertencia. Y la describí de la siguiente manera, esa declaración de verdad con advertencia. Dios será el juez de todos aquellos que rechazaron a Jesucristo en vida y tendrán que comparecer a un juicio en el cual serán juzgados de acuerdo con sus obras. Dios, en este caso el Señor Jesucristo, será el juez de todos aquellos que lo rechazaron y tendrán que comparecer a un juicio en el cual serán juzgados de acuerdo con sus obras. Pero ¿qué es lo relevante para nosotros? ¿Qué es lo relevante para nosotros hoy en día? Voy a mencionar algunos conceptos comunes no bíblicos que niegan o tuercen la realidad de un juicio final futuro para los no creyentes. En primer lugar, el juicio final
es el momento en el que se establecerá quién es salvo y quién no es salvo. Eso es un concepto no bíblico. Aclaro nuevamente. Se piensa que el juicio final es el momento en el que se va a establecer quién es salvo y quién no es salvo. Hay otros pensamientos que dicen que uno primero debe morir para saber a dónde va cuando muera, porque aquí supuestamente no es posible saberlo. Y que Dios será el encargado de decidir, de acuerdo con lo que yo hice en la vida, si me salvo o no me salvo. Si tengo más obras buenas que malas, entonces voy a salir bien librado de ese juicio y no seré castigado, sino salvado. Esa no es la realidad que encontramos en la palabra de Dios. La cuestión de quién es salvo no se define al momento de morir o al momento del juicio. Se define aquí mismo, en la vida, en la tierra. Lo que se revela en el juicio final es la confirmación de la culpabilidad que exige una condena delante de Dios. Otro concepto equivocado, concepto no bíblico, es el universalismo, que dice que Dios no juzgará a nadie, sino que todos estarán con Él en el cielo. Y eso tampoco es cierto, porque ya vimos que hay dos grupos en dos resurrecciones diferentes. Uno para vida y otro para muerte eterna. El tercer concepto es la idea que existe un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Un lugar donde van las personas inicialmente cuando mueren con el fin de purificarse de sus pecados. Entonces, después que ya ha pasado cierto número de años purificándose, luego entonces entra al cielo. No hay cabida para este pensamiento en la Escritura, según lo que acabamos de ver. Hay resurrección para vida, o sea, la primera resurrección, o hay resurrección para muerte, que lleva a la segunda muerte. No existe otra opción, no existe un lugar intermedio. Entonces, ¿cómo es que se debe responder? ¿Cuál es la realidad? ¿O cómo se debe responder ante la realidad de lo que estamos viendo en la palabra? Y es también para aquellos que aún no han puesto su fe en Jesucristo o no están seguros realmente de haber puesto su fe en Jesucristo. La vida espiritual aquí en la tierra es para tomarla muy en serio. Tenemos que prestar atención a lo que Dios dice en cuanto a lo que se debe hacer para ser salvo, porque de eso depende el destino eterno. Ya no habrá tiempo estando allá, porque estar en el juicio final es equivalente a estar condenado. ¿Qué tiene que hacer entonces una persona que no ha respondido a Jesucristo para cambiar ese estado? En primer lugar, hay que ponerse de acuerdo con Dios en que somos pecadores, vernos como Dios nos ve, no como nosotros nos vemos. Nunca nos vamos a ver pecadores, pero Dios sí nos ve como pecadores. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en que somos pecadores y que además de eso el pecado nos aparta de Él y que entonces no vamos a poder salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. En segundo lugar, tomar la decisión de abandonar el rumbo equivocado de la vida, arrepintiéndose de los pecados y de vivir una vida independiente de Dios. Hay necesidad de arrepentirse, de vivir descarriado, como ovejas, como dice Isaías 53.
Cada uno se apartó por su propio camino. En tercer lugar, poner la confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, creyendo que el Señor Jesucristo fue el sustituto en la cruz, asumiendo un castigo. El Señor Jesucristo asumió en su cuerpo un castigo, el castigo que nosotros merecíamos, de tal manera que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados, librados de la esclavitud del pecado y también librados de la condenación eterna. Y siguiendo ahora con los que participarán en este juicio. Este pasaje amplía más la cobertura de a quienes aplica este juicio. En el versículo 13 dice que el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y que también fueron juzgados según sus obras. Esta es una manera de expresar que todos los muertos no salvos serán juzgados. Ninguno va a quedar por fuera. El mar va a entregar a sus muertos. Eso quiere decir que sin importar la manera de la muerte ni el tiempo que lleven muertos, su alma se va a unir con un nuevo cuerpo y ningún muerto quedará por fuera de ese gran juicio. Independientemente de si sufrió un naufragio o que su cuerpo se haya desintegrado, esa persona también será resucitada con un cuerpo nuevo, con el fin de ser juzgado. Pero también menciona que el Hades entregará a sus muertos. El Hades también entregará a sus muertos. ¿Cuál es ese lugar que se menciona como el Hades? Para poder entender un poco mejor el significado de ese lugar, es necesario mencionar que todos los muertos no salvos que no han puesto su fe en Jesucristo van a un lugar intermedio, pero no para purificación. Van a un lugar intermedio también de castigo consciente, donde están esperando el día de la convocación del juicio del gran trono blanco para ser juzgados y condenados. Este lugar es conocido en el Antiguo Testamento como el Seol y en el Nuevo Testamento como el Hades, pero nunca se refieren al estado eterno y no pueden considerarse tampoco como el lugar del castigo definitivo, porque es un lugar intermedio donde están esperando el juicio del gran trono blanco. Finalmente vamos a ver la sentencia de ese juicio. En ese juicio hay una particularidad con respecto a los juicios normales, en el sentido que el veredicto en cuanto a si los acusados son inocentes o culpables no se definen aquí. Ese veredicto ya está determinado antes de morir, porque originalmente ya somos culpables delante de Dios. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ya estamos excluidos de manera natural para estar con Dios, salvo que aquí en la tierra pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Entonces lo que se hace en este juicio es probar y dar evidencia de la culpabilidad, conforme a lo que dicen los libros, con el fin de decretar una sentencia justa, basada en los hechos. Y la sentencia es clara en el versículo 15. Dice que la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego y azufre. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Qué significado tiene la muerte segunda? Pues hay una muerte que es común para toda la humanidad, que es la muerte física. Pero hay una segunda muerte para aquellos que rechazan a Jesucristo, los cuales resucitan de la muerte física para luego pasar a la muerte de condenación eterna. Esa es la segunda muerte. Y también dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Evidentemente, el que esté ya en ese juicio no va a aparecer en el libro de la vida. La persona que esté en el juicio final no va a tener esperanza que su nombre se encuentre escrito allí en ese listado cuando lo busquen. Cuando se haga la búsqueda allí, la respuesta será: no se ha encontrado su nombre en ese listado. La razón es porque los inscritos en el libro de la vida solo serán los creyentes en Jesucristo, que ya habían resucitado. Pero entonces la razón de hacer la búsqueda de sus nombres en ese libro es tener otra prueba más de que rechazaron a Jesucristo, y es otro motivo más para justificar la sentencia o el castigo. Entonces, la sentencia condenatoria para estos muertos será ser lanzados al lago de fuego. Y es, sin lugar a dudas, es el mismo lugar en el que fueron lanzados el diablo, la bestia y el falso profeta. Este lugar, conocido como el lago de fuego, es un lugar de tormento que también fue descrito y enseñado por el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42, no lo vayan a buscar, yo voy a leerlo. Mateo 13, 40 al 42, dijo el Señor Jesucristo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo está describiendo este lugar como un horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto quiere decir que será un lugar real donde habrá conciencia, y además de eso se experimentará sufrimiento y dolor. ¿Qué aplicaciones podemos hacer entonces de estos últimos versículos? También hay una declaración con una advertencia implícita. Esa declaración es la siguiente: el castigo para los juzgados en el gran trono blanco será ser lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en la actualidad? Pues en nuestra cultura religiosa y popular comúnmente se niega la existencia de un infierno, porque es difícil aceptar que un Dios de amor cree un lugar tan horrible para los mismos seres creados por Él. Pero vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 41. Quiero que lo busquen conmigo. Dice Mateo capítulo 25 en el versículo 41. Mateo 25, 41.
Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que necesitamos entender es que el infierno no fue un lugar, o el lago de fuego, no fue un lugar creado inicialmente para el hombre. Fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero se van allí los que rechazaron a Jesucristo y no prestaron atención debida a la realidad espiritual descrita en la palabra de Dios. Otro aspecto que vemos en nuestra cultura popular es que no hay una conciencia acerca de qué existe después de la muerte. No hay una conciencia de que hay una eternidad después de la muerte. El pasaje, el versículo 10 del capítulo 20, que leímos en la enseñanza anterior, dice que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso tiene una implicación muy seria relacionada con el sitio donde se va a pasar la eternidad. Muchos no tienen conciencia o no se han puesto a pensar en su vida que la existencia en la tierra es corta en comparación con la eternidad que nos espera. Voy a dar entonces algunas conclusiones finales para terminar y de paso también algunas conclusiones. En primer lugar, la realidad de un juicio y una condena para el hombre no son temas fáciles de aceptar humanamente. No es tan inmediato pensar que un Dios de amor y de bondad obre de esa manera. La realidad de un juicio y una condena para el hombre no son temas fáciles de aceptar humanamente. ¿Por qué? Porque no es tan inmediato pensar en la mente humana que un Dios de amor y de bondad puede obrar de esa manera. Sin embargo, necesitamos entender que la palabra de Dios dice también que tenemos un Dios justo que necesita actuar de manera justa y que no puede ir en contra de su propia naturaleza. Realmente Dios no desea que la humanidad se condene y vaya a un lago de fuego y azufre. Dios no desea que la humanidad se condene y vaya a un lago de fuego y azufre. Al contrario, Dios ha dado muestras de que Él desea cambiar esa realidad. Pero Él ha hecho todo lo posible. Él ha tomado iniciativa. El Señor ha tomado iniciativa para poder cambiar esa realidad. Y Él mostró esa iniciativa a través de su amor. Y el amor de Dios está mostrado contundentemente en la Escritura, cuando Dios envió a su único Hijo a recibir un castigo, el castigo que no merecía. Nosotros sí merecemos ese castigo, pero el Señor Jesucristo no merecía ese castigo. Para que el hombre pudiera tener una relación con Él y que pudiera ser librado del castigo eterno. Hay un Dios de amor. Aquí también juega un papel importante el amor de Dios. Hay un Dios de amor que ha actuado enviando a su Hijo Jesucristo para cambiar esa realidad. Ahora, aquí en la tierra, están dadas las condiciones para cambiar esa realidad por medio del amor de Dios. Y yo quiero que busquemos Juan capítulo 3, versículo 17. Busquen conmigo, por favor, Juan capítulo 3, versículo 17. Y miremos qué verdad tan maravillosa, qué verdad tan hermosa la que nos dice este pasaje, este versículo. Juan 3, 17.
Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesucristo para condenarlo, sino para que sea salvo. Dios está dando la iniciativa para que esa realidad pueda cambiar y para que el mundo pueda ser salvo. Eso quiere decir entonces que hay una buena noticia. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. La condenación, el juicio, que es real, pero también está la oportunidad en la tierra para poder ser salvo y salir librado y librarse de ese juicio. Entonces, la buena noticia es que, aunque hay una realidad espiritual de un castigo eterno, esa realidad puede cambiar si hay arrepentimiento y confianza en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Si hay arrepentimiento y confianza en la obra de Jesucristo en la cruz. El lugar donde pasaremos la eternidad, ese es un tema muy serio. Es el tema más serio que puede haber en esta vida. Y nosotros necesitamos prestar la atención debida. El tema donde pasaremos la eternidad es un tema muy serio. Y necesitamos prestar atención a lo que la Escritura y la Palabra nos dice, porque es la autoridad en cuanto a lo que va a pasar en la eternidad. No es un tema para aplazarlo más tiempo. No es un tema para cuando tenga más edad. Porque nunca se sabe lo que va a suceder. Y cuando muramos, entonces ya no habrá oportunidad para cambiar esa realidad. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es una invitación para aquellos que aún no han puesto su confianza en Jesucristo o no están seguros de tenerla. Estamos haciendo la invitación para responder en arrepentimiento y fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Pero tal vez puedan decir aquellas personas que aún no han puesto su confianza o que no están seguros, o tal vez puedan decir, no, pero si ya yo creo en Dios a mi manera, eso es suficiente para mí. La palabra de Dios dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. El diablo también cree y tiembla. Entonces, la confianza en Jesucristo va más allá de un simple creer en la existencia de un Dios o de un ser superior. Se refiere a una fe que afecta tu vida. Es interiorizar y aplicar la obra de Jesucristo a tu vida. Si no es así, entonces esa no es la fe bíblica con la que puedes salvarte. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Está hablando de la diferencia entre una religión y una relación con Dios. Son cosas diametralmente opuestas, del cielo a la tierra. Él lo que nos está pidiendo es una relación íntima y personal con Él, por medio del Señor Jesucristo y a través de lo que dice la palabra de Dios. Y también dice Juan capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios identifica solamente dos estados, la vida eterna o la condenación eterna. La palabra de Dios nos ha dado claridad de que el Señor Jesucristo puede salvar, pero también puede juzgar. ¿Qué escoges? Que Jesús sea para ti. ¿Tu juez o tu salvador?
tú lo decides. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por la manera como tú nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias por darnos claridad en todos estos temas que tienen que ver con el futuro. Y particularmente por darnos claridad por este tema relacionado con el juicio final, con el juicio del gran trono blanco y también con el castigo eterno. Te damos gracias, Señor, porque al haber respondido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, tenemos seguridad de que hemos sido justificados en Él por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado justificación a los que hemos puesto nuestra confianza y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y obra también, Señor, en las personas que están escuchando esta enseñanza y que aún no han puesto su confianza en Jesucristo o no están seguros, para que puedan dar otros pasos también, de tal manera que puedan experimentar, expresar, responder en arrepentimiento y fe a la persona y a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere tener más información sobre cómo responder a Jesucristo, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto nos comunicaremos contigo. Muchas gracias a todos por su atención y que Dios les bendiga sobreabundantemente. Cómo te amo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cómo te amo, tú eres el todo en mí. Estaba perdido, tú me dijiste, soy el camino. Estaba perdido, mas tú eres el camino en mí. Cómo te amo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cómo te amo, tú eres el todo en mí. Estaba engañado, tú me dijiste, soy la verdad. Estaba engañado, mas tú eres ahora mi verdad. Cómo te amo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cómo te amo, tú eres el todo en mí. Estaba ya muerto, me diste vida, tú eres la vida. Estaba ya muerto, mas tú eres ahora vida